Bien, buenas tardes con todos. En esta oportunidad les vamos a hablar de los granos y cereales. ¿No? Hemos escuchado hablar ya nosotros nuestra especialidad en la carrera de nutrición de los granos, ¿no? Y también de los cereales, ¿no? Yo al inicio tenía la confusión, ¿no? Lo que era granos y lo que era cereal, ¿no? Entonces vamos a definir primeramente qué es un grano y qué es un cereal. Un grano, pues esto, ¿no? Lo conocemos, eh, por ejemplo, al trigo, al maíz, y también esto muchas veces he escuchado hablar de los cereales, ¿no? También lo decían cereal al trigo, a la avena, ¿no? Entonces, la definición de un cereal es que al grano puede ser, ¿no?, que esté en su proceso de maduración, ¿no? Por ejemplo, eh, el maíz y el trigo tienen varias formas de cosecha o de siembra. Entonces ese grano supuestamente va a estar verde, ¿no? Y ya cuando llega a madurarse o ya llega a los mercados, a la fábrica donde lo van a procesar ese trigo, digamos, va a ser un cereal, ¿no? Entonces esa es la idea que yo tengo, lo que es esto de grano y cereal, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar principalmente ya desde el punto de vista nutricional en los granos y en los cereales? No, hoy en día se está hablando mucho lo que son de el consumo de alimentos naturales, ¿no? Por ejemplo, al inicio de esta pandemia del COVID, se recomendaba mucho consumir cereales, menestras, ¿no? Y supuestamente todo esto, estos cereales y granos tienen proteínas, también tienen vitaminas, tienen minerales, ¿no? Entonces, dentro de esos eh, componentes que lo componen a los cereales, vamos a tener como por ejemplo el almidón. En los granos el almidón es el componente en mayor cantidad de porcentaje, ¿no? Cerca de un 70 a 80% en un porcentaje de almidón, ¿no? El resto va a ser nutrientes como proteínas, vitaminas, minerales, como minerales como el fierro, como la tiamina, la riboflavina, la niacina, presente mayormente en los cereales, en el arroz, en el trigo, ¿no? Y también se dice que estos cereales son fácilmente digeribles, ¿no?, por el organismo. Ya desde el punto de vista nutricional, sabemos que una persona cuando está enferma o cuando está sana siempre se les da estos carbohidratos, almidones derivados de los granos, ¿no?, del trigo, del arroz, de la yuca, de la papa. No siempre van a estar presentes estos carbohidratos. Estos carbohidratos también tienen, como les dije al inicio, fuente de proteína, ¿no? Pero va a ser menor, ¿no? Se dice que la proteína está en menos del 50%, a diferencia de la leche, de los huevos, de la carne, ¿no? Esos alimentos de origen animal, ¿no? Por ejemplo, las carnes y pescados están en 70-80% de proteínas. Las avenas y el cacahuate, mayormente nosotros lo conocemos acá como maní, está un 60 a 70% de proteínas, ¿no? Pero ya en el maíz, las harinas, el trigo, está entre 50%, ¿no? Porque la mayor cantidad va a ser, como ya les dije, de almidones, ¿no?
Y ahora lo que vamos a ver, ¿no? En, concerniente a los más alimentos más consumidos en el mundo, muy ampliamente se está hablando también ahora lo que es en la política, ¿no? En el libre mercado, por ejemplo, que en todo el mundo se consume el trigo, el pollo, el arroz. Entonces son granos, cereales que son demandados, de mucha demanda en el mundo, ¿no? Por ejemplo, el trigo en Argentina se consume mucho, y acá en Latinoamérica, en Argentina, es lo que se consume, se produce la mayor cantidad de trigo, ¿no? También en China, ¿no? Y acá en el Perú también se produce trigo, sino que falta investigación, pues no falta investigación, falta eh, decisión de, de parte del Ministerio de Agricultura. No sé qué hace el ministerio, que no hace investigaciones, que solo estamos esperando de exportaciones, habiendo acá tanto terreno, tanto espacio para producir trigo, ¿no? Sino que acá la gente ya está acostumbrada en programas como Pensión 65, Jaliwarma, no, entonces no le damos trabajo a la gente. Yo sé que acá hay buenos productores de trigo, como en la sierra supuestamente da mayor cantidad de trigo. No, entonces, ya hablando nutricionalmente, voy a hablar específicamente del trigo. El trigo, pues, es una semilla muy pequeña, más o menos de 1 centímetro. Está conformado por la capa externa, que es mayormente compuesto por, que lo conocemos nosotros como el salvado, ¿no? También lo conocen como afrecho. Mayormente en la sierra, mi mamá lo conoce como afrecho. Y entonces ese salvado va a tener fibra, va a tener vitaminas y minerales, ¿no? También ya más internamente, viéndole el grano, vamos a encontrar lo que es el germen. En el germen van a estar lo que son vitaminas antioxidantes y fitonutrientes también, ¿no? Lo que ya en el endospermo vamos a encontrar los carbohidratos y proteínas. Entonces, nosotros, del punto de vista, hay algunos nutricionistas que no recomiendan mucho el consumo de 3 o 4 panes en una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente está compuesto por carbohidratos, y mayormente le damos lo que es el pan integral. Entonces el pan integral está compuesto por este salvado, que va a tener fibra, que va a tener vitaminas y minerales. Entonces yo, desde el punto de vista nutricional, ya que estoy ya en la mitad del curso de nutrición y dietética, lo he puesto a relacionar, ¿no? En la sierra, mayormente, según estudios de INEI, de Instituto de Informática del Perú, hace unas encuestas en donde en la parte sierra mayormente la gente no sufre de enfermedades, o como es la obesidad, ¿no? Entonces en la ciudad sí hay un índice alto de obesidad. Entonces, pues vemos que en la ciudad se consume mucho lo que es el pan de harina refinada. Entonces, al hacer esta refinación de harina, ya no vamos a tener lo que es la fibra, lo que es la vitamina, lo que es minerales. Se pierde ese salvado, ¿no? En cambio, en provincia, yo veo que la gente lo muele su trigo y hace su pan artesanal, hace sus cachangas. Entonces, y tiene más fuentes de vitaminas, minerales, ¿no? Entonces esta pandemia también a ellos les ha favorecido, porque consumen alimentos naturales, granos enteros, y tienen su sistema inmune muy bien fortalecido. En cambio, en las ciudades, en la costa, como en Lima, se está acostumbrando a consumir lo que son harinas refinadas, ¿no? Eso sería todo en cuanto a lo que son granos y cereales. Estaremos en otra oportunidad para conseguir.